Bien, perfecto. Voy a compartirles la presentación de diapositivas, así también les queda a ustedes disponible en la plataforma, también en el video, etcétera. Ustedes, como siempre, si hay algo que no se ve, que no se entiende, se llega a cortar la transmisión o lo que fuera, me lo dicen y retomamos desde ahí. Compartir pantalla. Ahí está. Entonces, hoy vamos a comenzar con lo que es la primera de los temas de hoy, que es la liberación cognitivo-moral. Cuando hablamos de la liberación cognitivo-moral, nos estamos refiriendo a, por una parte, la parte cognitiva que tiene que ver con la percepción de la realidad, cómo el transhumanismo, el desarrollo tecnológico y científico, nos permitiría mejorar nuestra parte sensorial, nuestra parte racional, intelectual al momento de comprender la realidad, al momento de percibirla por los sentidos, pero también analizarla por la mente. Y por otro lado, la dimensión moral que tiene que ver con las valoraciones que hacemos acerca del bien, el mal, la justicia, la injusticia, la empatía, la fortaleza, etcétera. Cómo nos ayudaría el transhumanismo para superar ciertos límites o poder conocer más allá de lo que conocemos hoy en día habitualmente, ¿no? Esta liberación cognitivo-moral de la que vamos a hablar se inserta en un marco de una creciente medicalización de la vida. ¿Qué es esto de la medicalización de la vida humana? Bueno, que por vía quirúrgica, por vía farmacológica, se pretende mejorar la salud e incluso también el bienestar de las personas, ¿no? Acá recordamos la primera clase cuando Leticia participó también y nos habló de que siempre la medicina tiene en mente la idea de mejorar el bienestar de la persona humana, ¿no? De que esté bien, ¿sí? Este bienestar puede ser emocional, puede ser puramente corporal, ¿sí? Tiene que ver con la calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de esta medicalización de la vida humana, cómo hay una presencia cotidiana de lo farmacológico hoy en día, existen pastillas para todo, básicamente, ¿sí? Reconocemos que hay una serie de finalidades para la intervención farmacológica. Hay distintos motivos por los cuales recurrimos a los fármacos, ¿no? Uno puede ser para el crecimiento de la masa muscular y el rendimiento deportivo, ¿sí? De acá nos puede hablar largo y tendido Sergio. ¿Cuáles son los fármacos más conocidos para el crecimiento de esta masa muscular y el rendimiento deportivo? Estén o no permitidos. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Todos los anabólicos en su Todos variedad, los que anabólicos. hay un montón y hay mezcla. El gran problema de todo eso es que para hacer, no hacen anabólicos puros, sino que están mezclados y haciendo como un relleno, se le llama, con otra sustancia. Entonces, entre esas sustancias hay muchas desconocidas que gran parte son peores que los propios anabólicos que se consumen. Claro. ¿Esos anabólicos son los que no están permitidos para las competiciones? Tenés dentro de las competiciones, tenés una lista que es la gran parte están avaladas todas las federaciones a través del al antidoping a nivel mundial. Y hay una lista Claro. completa, un vademecum de sustancias que están prohibidas. Y ahí las tenés. Cada médico de cada deportista o cada deportista tiene que estar consciente de que si tomo una vallaspirina, no la llame vallaspirina, sino fíjate cuál es el producto químico de eso y buscarlo en la Claro. lista de ese protocolo que tenés, si está en la lista, porque puede ser mucho, no, me puse porque estaba congestionado la nariz, sí, pero ¿qué consumiste? Vas al producto que te dice composición química y ahí está todas las sustancias, por ahí era mínimo un poquito, pero es suficiente para considerarte doping. Claro. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Y obviamente el doping tiene, bueno, el chequeo del antidoping tiene la finalidad de que la competencia sea más justa, ¿no? O sea, de que, bueno,
que estén todos con las facultades en las condiciones normales, ¿no? En lo esperable, ¿sí? Que eso hace que el deporte sea más competitivo, ¿no? Porque en la medida en que uno tomó o recurrió al dopaje y tiene las aptitudes más activas, más desarrolladas, o el nombre que le querramos poner, ya cuando la competencia es desmedida, cuando el rendimiento de uno es más desmedido sobre otro, ya no hay competencia, ¿no? Ya no es un bello deporte, sino que hay robo, por decirlo, ¿no? Cuando un equipo juega muy por encima del otro, decimos que hay afán, ¿no? Se ha hecho después de Barcelona 92 todo el énfasis en lo que es antidoping y bueno, y cada vez la lucha no es salir limpio y que no tengas doping ni nada, sino buscar la forma de cómo ir tapando todos los doping que te hiciste durante todo, y entonces te desbloqueante, el Claro. antibloqueante, desbloqueante, desbloqueante, entonces es una lucha a nivel competitivo, estamos hablando de deportes profesionales en atletismo, donde más se ve levantamiento de pesas, otras. Entonces, por ahí sale intacto del doping, pero el pibe Sí, está basado con una base de especialista propio que le hizo un bloqueante del antibloqueante y por ahí consumió hace 4 meses una sustancia que residualmente dura 6 meses, pero le daban un bloqueo, un antibloqueante a eso, pero sabe que va a salir otro, entonces es una vorágine de tratar de pasar de limpio que no está ninguno limpio. claro, claro, tal cual. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Bueno, no podés tener estas sustancias. Bueno, vamos a ver con qué otras sustancias podemos hacer que no salte en el chequeo que he consumido tal cosa. La historia sin fin, ¿no? Eh, pero eso no es la única finalidad de la intervención farmacológica. También hay medicamentos para la pérdida de peso, hay medicamentos que trabajan con la apariencia del cabello, de la piel, también hay medicamentos para el desempeño sexual. Y los que nos va a interesar a nosotros son sobre todo estos últimos dos que vamos a mencionar, que tiene que ver con medicamentos que apuntan al humor y las habilidades sociales, y también a las relaciones afectivas, ¿no? Repetimos, hay fármacos, hay medicamentos que intervienen, que existen y que nos permiten mejorar el humor, las relaciones con las otras personas, nuestros sentimientos. Y sobre esto último, estos dos aspectos, obviamente hay una serie de interrogantes que se nos viene a la cabeza, ¿no? O sea, ¿podemos incluir el auxilio de la farmacología y la tecnología en el seno mismo de las relaciones humanas? Sería una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Bueno, creo que con la tecnología no nos cabe ninguna duda que sí. O sea, las relaciones humanas, esta clase está siendo mediada por una pantalla, por una cámara, por una filmación, captas micrófono, etcétera, ¿sí? Vemos que la tecnología, al menos, está presente en las relaciones humanas. Los celulares, etcétera, ¿no? Están mediando estas relaciones. Pero la pregunta interesante es, tanto con la farmacología, con la tecnología, ¿hasta qué punto la manipulación de la afectividad no la desnaturaliza? ¿No? O sea, imaginemos que podemos tomar ciertos medicamentos que tengan un impacto en nuestra vida sentimental, en nuestra vida afectiva, en cómo nos sentimos, ¿no? Bueno, ese manejo que hacemos de la afectividad a través de los medicamentos, ¿no estaría en cierto punto desnaturalizando las relaciones que tenemos con las demás personas? ¿Sí? Es la pregunta que nos invita a reflexionar, ¿no? Y si la tecnología acaso también no desnaturalizaría también los otros aspectos, o sea, si la tecnología no desnaturaliza nuestras relaciones con las demás personas, ¿sí? Eh, ¿Y cómo habría que entender esa desnaturalización? Porque yo podría decir, bueno, no, yo no sé si el celular desnaturaliza la relación que yo tengo con mis seres queridos, ¿no? Quizá me ayuda a poder mantener ese contacto, a seguir manteniéndome en línea con ellos, en comunicación, etcétera, ¿no? Lo que sí habría que decir es que las relaciones humanas en el pleno siglo XXI, con este desarrollo tecnológico que existe,
no se llevan a cabo de la misma manera, no son iguales como eran en el siglo pasado o en el siglo anterior, hace 2 siglos, mejor dicho, etcétera, ¿no? Bueno, habría que ver qué pasa, eso solo hablando de la tecnología medial, ¿no? Habría que ver qué pasa entonces con la farmacología, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con estos dos problemas. El primero va a ser el problema del mejoramiento cognitivo, ¿no? El tema de la percepción. Y podríamos decir que este problema del mejoramiento cognitivo, cómo podemos conocer mejor la realidad, en un amplio sentido, toda la vida humana se trata en poder mejorar nuestra cognición. O sea, desde que somos chicos, nuestros padres nos enseñan, nos educan cómo podemos conocer la realidad, desde conocimientos abstractos como aprender a contar los números, las letras para armar palabras, hasta conocimientos más de la realidad cuando se nos enseñan los colores, se nos enseña a pensar, a reflexionar, cuando nos educamos en la escuela, etcétera. En toda nuestra vida no hacemos más que mejorar estas aptitudes o capacidades con las que ya contamos, ¿no? No hacemos más que mejorar nuestra memoria, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de contar, y al mismo tiempo hacemos este mejoramiento cognitivo con ayuda de la tecnología, ¿no? De repente está la calculadora que nos permite operar con números con mayor facilidad, está eh, el Internet que nos permite recurrir a información en cuestión de segundos, los distintos planos o mapas con los que nos podemos servir al momento de estudiar la geografía o los aspectos de un país, etcétera, ¿no? La técnica y los productos técnicos nunca han sido ajenos a este mejoramiento cognitivo del que estamos hablando, ¿sí? Pero lo que propone el transhumanismo es que la aplicación de la tecnología o la aplicación de la medicina, de los fármacos, no sea una cosa externa, no sea como un par de anteojos que yo me pongo y me saco, o como un mapa que es algo ajeno a mí, es una cosa distinta de mí, sino que la propuesta de, el transhumanismo es utilizar tecnología directamente sobre el cuerpo, ¿no? Que tenga una influencia directa particularmente sobre el cerebro humano, ¿no? Que el cerebro humano suele ser esa gran fuente que solemos asociar al conocimiento. Si bien tenemos los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, la audición, el gusto, que nos permiten acceder son las puertas de acceso a la realidad que nos rodea, toda la información que captan o todo lo que es percibido, todas las sensaciones que tenemos a través de los sentidos, todas son procesadas en el cerebro, ¿no? En el cerebro existe lo que Aristóteles llamaba ese gran sentido común, ¿sí? Sentido común no es cómo piensa la gente normalmente o lo que significa pensar bien o adecuadamente, sino que para Aristóteles sentido común era un sentido interno que tenía el ser humano, una capacidad interna que tenía el ser humano, donde se reunían todas las sensaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tenía un plato una tira de asado enfrente mío, la olía, la veía, la degustaba, tenía la sensación del olor, del gusto, del tacto por la lengua cuando percibía la comida, etcétera, de los colores, etcétera. Toda esa información que cada sentido capta de forma aislada aparece toda reunida en el sentido común. Y el sentido común me permitía yo asociar ese gusto, ese olor, esa textura, esos colores, etcétera. El sentido común hace que todo eso pertenezca a un mismo objeto. Bueno, todo este excursus simplemente para mencionar, ¿no? Que la tecnología va a estar puesta directamente sobre el cerebro humano, ¿sí? Que en el cerebro encontramos no solo la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, sino también allí va a parar la información que nuestros sentidos captan y que luego será procesada por la mente humana, ¿sí? Y la idea de fondo va a ser poder expandir más allá de lo esperable nuestras capacidades de memoria, nuestras capacidades de oratoria, de escritura, de reflexión, de comunicación, nuestras capacidades lógicas, nuestras capacidades creativas, ¿sí? Poder expandir más allá de lo esperable las distintas funciones intelectuales y cognitivas que tenemos, ¿no? O sea, poder captar con mayor detalle con nuestros sentidos, ¿no? Sentidos que sean tan agudos y profundos como los sentidos de los animales, ¿sí? Tener una memoria más precisa, más exacta,
y de mayor duración, tener una mayor riqueza creativa y tener un nivel de análisis también más profundo, ¿no? Entonces, con esto podríamos obtener dos grandes beneficios, ¿sí? Si mejoramos nuestro conocimiento o nuestras capacidades cognitivas, en primer lugar, bueno, claramente expandimos lo que podemos hacer. Expandimos los límites de lo que podemos conocer, de lo que podemos recordar, de lo que podemos crear, de lo que podemos analizar, ¿sí? Eso en lo inmediato. Pero de forma mediata, lo que apuntan los transhumanistas es que acompañando este mejoramiento cognitivo, no solo vamos a poder conocer más, crear más, recordar más, analizar más, sino que cada persona va a poder ganar mayor autonomía, mayor plenitud, con mayor conocimiento, entiendo que voy a poder elegir mejor, voy a poder ser más independiente, ¿sí? Y además de que yo me vuelvo más autónomo y pleno, también logramos que las sociedades se desarrollen más y sean más justas, ¿sí? Acá hay un gran supuesto de fondo que es que este conocimiento o este desarrollo más allá de los límites naturales de nuestras capacidades cognitivas permitirá que las sociedades sean mejores, ¿no? La idea de que el conocimiento va asociado al bien y a la justicia, de alguna manera, ¿sí? Cualquiera de ustedes puede hacer la siguiente crítica, que es, tenemos conciencia de que no siempre el aumento del conocimiento y de las capacidades cognitivas ha sido usado para el bien, ¿no? O sea, una sociedad culta, una sociedad sabia, una sociedad que sabe, no nos garantiza que sea una sociedad justa y una sociedad buena, ¿no? Sino que ese saber que se tiene puede ser usado para el mal, ¿sí? Los transhumanistas no son ingenuos. Ellos se dan cuenta de que el aumento de las capacidades cognitivas implica un riesgo, ¿no? Saber más puede Perdón, hacer que... Sí, porque, Leticia. perdón, porque Sí. ahí está para mí la clave que vos estás diciendo, perdón que interrumpa, pero por ejemplo, No, por favor. el conocimiento siempre te da mayor libertad. Ahora, después, el problema es la utilización de ese conocimiento. Ya ahí pasas al problema ético y moral de ese conocimiento. O sea, vos nunca, nunca el conocimiento va a estar de más, nunca. Y nunca vamos a poder decir que el conocimiento no ayuda a la libertad. El problema no es la libertad, el problema no es la cantidad de conocimiento, porque cuanto más conoces, más podés elegir. El problema ya es moral y ético. Bien, ¿Cómo utilizo perfecto. yo ese conocimiento? Ya es práctico, no Bien. teórico. Ah, Perdón, que me haya metido ahí en... no, pero es perfecto. Yo de hecho estaba haciendo esta pausa, este momento para hacer este señalamiento, porque es tal cual lo que vos decís, Leticia, y en parte también es lo que decía Graciela en el primer foro de que, bueno, Leticia decía, dejemos de lado la propuesta transhumanista, concentrémonos en trabajar con los valores, en el crecimiento moral, en la reflexión ética, ¿sí? Quizás sea más interesante poder profundizar en eso antes de meternos con las grandes propuestas del transhumanismo. Decía Graciela, también en sintonía con lo que decís vos, ¿no? El transhumanista redobla la apuesta y dice lo siguiente. Dice que no, no, no. Hagamos el mejoramiento cognitivo, pero también hagamos un mejoramiento moral. Veamos cómo la tecnología, cómo la ciencia también nos tendría que permitir ayudar para poder crecer en valores, axiológicamente, en la búsqueda del bien, moralmente, ¿sí? O sea, el transhumanista se da cuenta de la crítica que haces vos, Leticia, que mayor conocimiento da mayor libertad, y mayor libertad para hacer el bien o para hacer el mal. Y no es lo mismo hacer el mal con una piedra que hacer el mal con energía atómica, digamos, ¿no? O sea, las consecuencias son a largo plazo, son más los afectados, etcétera, ¿sí? Entonces, el transhumanismo va a señalar que este mejoramiento cognitivo va a requerir, sí o sí, para evitar riesgos, que haya un mejoramiento moral. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos este mejoramiento moral? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿No? Ahora vamos a analizar algunas de esas propuestas, ¿sí? Pero de entrada la idea es esta, ¿no? Que la ciencia, la tecnología aplicada
las distintas disciplinas que habíamos llamado las NBIC, ¿no? Neotecnologías, biotecnologías, infotecnologías y cognotecnologías, nos tienen que permitir mejorar nuestra capacidad cognitiva, por ahora de entrar, ¿sí? Para eso les traje un tráiler de una película, Limitless o Sin Límites, que el planteo de la película es bastante sencillo, ¿no? Tiene que ver con, se desarrolla un fármaco que permite que las capacidades mentales humanas operen sin límites, al máximo de su capacidad, ¿no? Entonces vamos a tener a un personaje principal que va a sacar provecho de esta situación, ¿sí? Y obviamente se meterá en ciertos embrollos, etcétera, ¿no? Traigo este tráiler a colación porque, bueno, como la propuesta del segundo foro era presentar alguna propuesta cinematográfica para ver cómo se refleja algún elemento transhumanista en esas producciones, dije, bueno, vamos a tomar también, yo voy a tomar un tráiler para introducir esta cuestión de cómo la idea de que la farmacología puede extender las capacidades mentales del ser humano. Lo que sí voy a tener que hacer es habilitar el sonido, si no me equivoco, de la computadora, para que ustedes también puedan escuchar lo que sale de allí. Así que les pido un segundo. Compartir sonido. Ahí está. See that guy? That's me. My excuse for looking like this? I'm a writer. Eddie, maybe it's time to let the writing go. But just in case you think nothing ever happened to me. Eddie Mora! Hey. Tell me about this book. Well, how much have you written of it? Not one word. Well, I suppose I can help you with that. You know how they say that we can only access 20% of our brain? This lets you access all of it. They've had clinical trials and it's FDA approved. All right, just out of curiosity, and that's all. I was blind, but now I see. A tablet a day, and I was limitless. I now had cultural appetites. Since when do you speak Italian? I finished my book in 4 days. I'd like to renegotiate my advance. Math became useful. From 12,000 to 2.3 million in 10 days. I'm baffled by this guy. So, Eddie Mora, you do know you're a freak. What's your secret? Medication. Your powers are a gift from God or whoever the hell wrote your life script. I'll open up a line of credit for you. You'll be wanting a few toys. How many of us ever know what it is to become the perfect version of ourselves? What's the asking price? 12.5. I'll take it. Everything I have, I want to share with you. What you doing, hon? You think somebody's watching? My brain is skipping time. I have no memory of the last 4 days. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Your powers are not earned. You're careless with those powers. Have you asked yourself what you're going to do when you run out? You'll die. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. There's no scenario in which you'd lead this life where you don't work for me. No scenario. I see every scenario. I see 50 scenarios. That's what it does, Carl. It puts me 50 moves ahead of you. Worth the risk? What would you do? No sé si ustedes la película la vieron. Creo que voy a volver a habilitar. Ahí está. No sé si la conocen, si la han visto, pero la idea Sí, es bastante yo sencilla. la vi, es buena. Sí, yo ¿La también viste? la vi. Yo la vi, pero creo que cuando salió, así que ya hace más de 10 años. Sí, por eso. Recordaba la trama, por eso traje el tráiler, ¿no? Pero no recuerdo cómo terminaba. Pero la idea era bastante sencilla, ¿no? O sea, una droga, un fármaco que permite usar, se dice, ¿no? La ciencia o el imaginario popular está la idea de que solo usamos el 20% de nuestra capacidad mental. Bueno, este fármaco en teoría lo que haría en la película es activar el 100%, entonces tenemos todas nuestras capacidades despiertas, ¿no?
Entonces el tipo no solo es bueno con los números, haciendo actividad en la bolsa, sino que también se le despierta la parte de la creatividad, la parte artística, por eso aparece contemplando una obra de, bueno, se me fue el nombre del artista, pero una obra de arte Van de Gogh. Kandinsky, de Van Gogh, perdón, Kandinsky, nada que ver, de Van Gogh. También está la idea de eh, cuando confronta a su jefe que dice, bueno, yo veo 50 escenarios distintos, ¿no? Como esa capacidad al extremo de poder pensar en los distintos escenarios, ¿sí? La idea un poco del transhumanismo es parecida a lo de la película, sin las armas, sin la persecución y lo que hace que la película sea interesante. Pero hay un punto de la película que también es interesante que nos muestra que eh, hay una especie de competencia desleal. O sea, ¿qué es lo que pasaría si existen estos fármacos? Ya hay una crítica, una pregunta que nos podemos plantear, ¿no? Que ya había aparecido la semana pasada también. Si aparecen estos fármacos que permiten desarrollar a pleno o superar los límites normales de nuestra capacidad cognitiva, ¿no? ¿No se generaría una competencia laboral desleal? Porque va a haber gente que va a poder acceder y gente que no, ¿sí? O sea que hay gente que quedaría con la... Muy bien, quienes tienen acceso, perfecto, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Quiénes van a tener acceso? ¿No? Obviamente los que estén cercanos a las farmacológicas, quienes tengan el poder adquisitivo para hacerlo, ¿no? Tendemos a pensar que, o yo tiendo a pensar que eh, siempre los grandes descubrimientos cuestan un gran valor y después con el paso del tiempo, de los años, de alguna forma se popularizan y terminan siendo accesibles ya para la mayoría, ¿sí? Pero bueno, en un principio van a marcar una gran diferencia. Quienes tienen acceso a eso van a poder gozar de mayor privilegios que otros, ¿no? Acá me quedé medio traumado con lo que escribí, sin límites, que le puse una tilde a la I de sin. Bueno, después lo modifico. ¿Sí? Entonces vamos con esta propuesta, ¿sí? Habiendo partido ya de ese video. Estas drogas que nos permiten, en teoría, expandir nuestras capacidades mentales, cognitivas, son las drogas que se llaman nootrópicas o drogas inteligentes, smart drugs, y que ellas son ahora un objeto de estudio por el uso que hacen de ellas los estudiantes universitarios y los profesionales, ¿no? Se tratan de sustancias que supuestamente mejoran nuestras funciones cognitivas. Y esto ha sido un tema, o ha empezado a ser un tema de preocupación en los países, sobre todo del primer mundo, ¿no? Nosotros podríamos pensar en ciertas drogas que nos permiten mantener despiertas o alertas nuestras capacidades cognitivas, y una de esas drogas, o sustancias legales que no están prescriptas, es el alcohol. El alcohol, perdón, la cafeína, ¿sí? Sí, quien piensa en pan es porque hambre tiene, ¿no? Me traicionó el inconsciente. El alcohol no, la cafeína, ¿sí? Lo que nos podemos preguntar es, bueno, pero la cafeína mejora nuestras capacidades cognitivas o en realidad lo que hace la cafeína es restituir nuestros valores normales de desempeño en situaciones en las que estamos cansados, ¿no? Bueno, yo tendería a decir lo segundo. No es que la cafeína estimule o haga que nuestros límites cognitivos se expandan, sino que la cafeína restituye nuestra capacidad mental a la condición normal cuando no estamos cansados, ¿sí? Pero además de la cafeína nos podríamos encontrar también con fármacos que sí están prescriptos para patologías como el Alzheimer, patologías como la narcolepsia, que es un trastorno del sueño que genera somnolencia durante el día, o también trastorno por déficit de atención, ¿no? Entonces, con fines terapéuticos, existen drogas que permiten mantener más fija nuestra atención, nos permiten recordar mejor, nos permiten mantenernos despiertos, ¿no? El tema es, bueno, ¿qué resultados? ¿Es esto positivo para el ser humano o no? ¿Qué resultados trae la utilización de estos fármacos a largo plazo, ¿no? Y lo cierto es que, bueno,
Yo me anoté acá algunos medicamentos por si ustedes los conocen, ¿no? Para mí son todos nuevos. Moda, finilo, las anfetaminas sí conozco, metilfenidato, el racetam, etcétera, ¿no? Que son algunos de los medicamentos que se utilizan para lo que habíamos dicho, el Alzheimer, para la narcolepsia, para el déficit de atención, etcétera. Adicciones, bien, Leticia, ¿no? Bueno, ese sería uno de los grandes problemas, que no genere adicción, ¿sí? Habría que pensarlo. ¿Qué pasaría si se hace un uso regulado de estos medicamentos sin que se genere adicción, si los resultados a largo plazo son positivos o negativos? Entonces, hay una cierta controversia acerca de los resultados mencionados sobre la capacidad de concentrarse, la capacidad de memoria. Hay resultados modestamente positivos, ¿sí? Pero también hay contraindicaciones que hacen inconveniente la utilización de estos medicamentos a largo plazo, ¿sí? Porque puede generar alteraciones del sueño, taquicardia, elevación de la presión arterial, sudoración, aumento de la ansiedad, etcétera, ¿no? Digamos que el uso prolongado, más sostenido de estos medicamentos termina generando algunas alteraciones en el cuerpo humano, ¿sí? Si tenemos que hacer una valoración crítica sobre estas drogas que permiten mejorar nuestra memoria, nuestra atención, etcétera, ya no con fines terapéuticos, sino de mejoramiento, imaginemos personas en condiciones normales, que no están con ninguna patología, que consuman drogas que les permita profundizar su mirada de análisis, su mirada reflexiva o de memoria, etcétera, se genera una discusión entonces acerca de si podemos permitir esto, si es moral o no es moral, permitir el uso de fármacos para, bueno, aumentar los límites y las capacidades cognitivas, ¿no? Y acá aparece lo que yo les mencionaba antes de que se puede generar una especie de doping mental, ¿no? O sea, en las competencias deportivas, así como está el antidoping por los anabólicos, como nos mencionaba Sergio, habría que ver si con la aparición de estos fármacos, el día de mañana, si llegan a existir y se consumen, si no habría que hacer también una especie de doping al momento de hacer una contratación laboral, ¿no? Porque va a haber gente que va a poder acceder a estos fármacos y otra gente que no, ¿sí? Entonces aparecen estas preguntas que yo les comparto, ¿no? Si, o sea, estas drogas, si constituyen o no un caso de ventaja deshonesta, si su uso no termina siendo compulsivo para todos los que compiten por un puesto, o dicho de otra manera, ¿no? Yo no quiero consumir estas drogas, pero el resto de la gente lo hace. Y si yo quiero aspirar a un trabajo, sé que los otros están en mejor posición por consumir eso. Y si yo no lo consumo, quedo afuera del mercado laboral. Entonces, por las buenas o por las malas, tendré que consumir también estas drogas para estar intelectualmente a la misma altura, ¿no? ¿No potencia también las inequidades? Esto como decíamos antes. ¿Qué pasa si sale la droga al mercado pero no está disponible para todos? ¿No? ¿Y cómo deberíamos también evaluar los riesgos concomitantes a este mejoramiento? ¿No? Que es siempre la cuestión que el transhumanismo a veces deja de lado. O sea, ¿qué riesgo puede implicar potenciar ciertas capacidades cognitivas? ¿No quedarán sesgadas otras capacidades que también tenemos? ¿Sí? Y la última pregunta. ¿Hay que reconocer también injerencia a una autoridad? ¿O por el contrario, dependiendo exclusivamente de la autonomía del usuario? ¿Sí? O sea, ¿tendría que haber alguna autoridad que legisle acerca de si se puede consumir, no se puede consumir, permitido, no está permitido? ¿O eso debería eh, residir únicamente en la autonomía de cada individuo, ¿no? O sea, que la autonomía del individuo, del usuario, es cada persona tiene la conciencia necesaria para determinar sus propios actos, si quiere hacer o hacer uso de esto o no quiere hacer uso de esto o de lo otro, ¿no? En este principio de autonomía, de que cada uno tiene que actuar de acuerdo con sus creencias, convicciones, su conciencia, etcétera,
es en el que se basa el transhumanismo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hoy existe lo que es la biomedicina o la medicina preventiva, Sí, que se trata de tomar aminoácidos regulados por un médico, te hacen exámenes y bueno, vos tomás los aminoácidos que te van faltando y vas teniendo mejoras en las funciones corporales con aminoácidos que ya pertenecen al ser humano, no es que son drogas alopáticas, sino es como si fuera algo natural que ya el cuerpo tiene, ¿sí? claro, Por ejemplo, sí. qué sé yo, no sé, hay un montón de cosas. Y ¿Eso con entonces, fines terapéuticos o de mejoramiento únicamente? tratamientos terapéuticos también, porque vos, por ejemplo, después de los 30 años ya empezás a fabricar todo menos. Sí, Por ejemplo, no sé, el 90% menos y así sucesivamente. A los 40 al 80, a los 50 estás al 60%, así, más o menos, te lo tiro así a grandes rasgos. Entonces, laboralmente también, ¿eh? qué sé yo, no sé, la melatonina, el triptofano, por ejemplo, el triptofano también te baja la producción y es como para uno estar en equilibrio y en felicidad, y estar bien. Está en la banana, está en el chocolate, pero te tendrías que bajar un cajón de banana, entonces lo tenés que, o sea, como Sí, la sí, vitamina, que te tenés que bajar un cajón, entonces, ¿qué haces? Lo vas tomando. Ahora, toda esa medicina no está ni siquiera cubierta por la medicina prepaga. Toda esa medicina es, o sea, le pago en forma privada al médico, la compro en forma privada, todo es poner el dinero para esa medicina. O sea, la medicina claro, solamente cubre cuando estás enfermo, no te claro, con fines previene. terapéuticos. Claro, no Claro, te previene que te enfermes, no dice, uy, mira, te está bajando tal nivel de algo, vamos a dártelo para que no se te altere el sueño, así estás bien. No, claro, no se puede, eso no te lo cubre ni siquiera la prepaga. Así que esto de claro, lo que estás hablando, no sé si es tan terapéutico, creo que el mejoramiento, que es lo que estoy hablando de la biomedicina, entraría dentro de esto. O sea, ni claro, siquiera. sí, sí. Ni siquiera, perdón. Claro, ni siquiera estaría dentro de las personas que tenemos, no sé, una medicina privada, ni siquiera, porque eso se paga por fuera hasta de la medicina privada. Todo lo que es Claro, atención, mejoramiento, calidad de vida, todo eso no te lo cubre ninguna medicina. claro, tal cual, ¿sí? Lo que hacen los transhumanistas es aprovechar y dicen, bueno, así como tenemos medicinas o tratamientos con fines terapéuticos y vemos que funcionan en gran medida, bueno, ¿qué pasaría si modificamos un poco estas terapias y las aplicamos en seres humanos que no tienen patologías, pero con fines de mejoramiento, ¿no? Obviamente, como decís vos, ¿no? El sistema de salud está pensado casi tampoco ni para la prevención, como bien mencionaste, sino para trabajar ya sobre la enfermedad, ¿no? Sobre la patología. Bueno, aparece la gran pregunta entonces, quienes puedan acceder a estas drogas para mejoramiento, tendrá que ser dentro del ámbito privado, pero ni siquiera de la prepaga, sino como decís vos, lo compras como si fuera un producto, ¿no? O sea, no sé. A todos nos gusta escuchar música, pero bueno, la medicina, las obras sociales no reparten auriculares, ¿no? Y así como las obras sociales no reparten auriculares, tampoco reparten medicamentos o te cubren los medicamentos, o los fármacos, mejor dicho, eh, que permitan hacer un biomejoramiento, ¿no? Esa es la idea, ¿correcto? Era eso, ¿no, Leticia? Sí. Exactamente, no te cubre nada Claro, que sea mejoramiento, porque no tenés ninguna enfermedad que esté dentro del vademecum de enfermedades. O sea, que te claro. vayas envejeciendo no es una enfermedad. Sí, sí. Yo pensaría, ¿no? Esto ya es, estamos hablando de transhumanismo, podemos pensar libremente, ¿no? O sea, si vamos a hablar de utopías, que sea con todo, ¿no? Si como veníamos hablando antes, imaginemos que se desarrollan estas drogas que permiten un mejoramiento cognitivo, ¿sí?
Y bueno, a un país, ¿qué le conviene? ¿Tener gente que tenga capacidades cognitivas elevadas o bajas? Y le conviene que las capacidades cognitivas sean elevadas, en principio, ¿no? Eh, entonces, quizá de repente el país se esfuerza con que eh, esos fármacos puedan estar al alcance de Viviste en todos. Noruega. ¿Cómo? Si viviste en Noruega, por tu Sí, conclusión. bueno. Bueno, no, por eso decía, ¿no? Ya que el transhumanismo nos invita un poco a soñar, podríamos pensar, ¿no? Eh, También podríamos pensar todo lo contrario y decir, bueno, no, pongamos los pies en la tierra, capitalismo, con esto pensamos mejor, entonces cobrémoslo más, ¿no? O sea, ya que le vamos a resolver la vida a varias gente, imagínate la desesperación que va a tener la gente por conseguir esto. Bueno, cobrémoslo el doble, lo que fue, ¿no? Esa también podría ser la realidad, ¿no? Pero así como hablábamos de estos fármacos que permiten mejorar un poco la memoria o el nivel de análisis, hay otro análisis de caso que ya no son las drogas inteligentes, sino que tiene que ver con la estimulación magnética del cerebro, ¿no? Hay una estimulación magnética transcraneal y hay otra estimulación también, pero de tipo de corriente directa, ¿no? Que son pequeñas descargas eléctricas, no es ninguna tortura ni nada fuerte ni choqueante, ¿sí? Que se ha utilizado estas dos terapias de estimulación para el tratamiento de patologías neurológicas y también psiquiátricas, ¿no? Ahí hay una imagen que les ofrezco donde consiste, por lo menos la primera estimulación, la magnética, tiene que ver con un procedimiento con que se utilizan campos magnéticos para estimular distintas células nerviosas en el cerebro, para poder mejorar o disminuir los síntomas de la depresión, para tratar el trastorno obsesivo compulsivo, para tratar migrañas, para ayudar a personas a dejar de fumar cuando los tratamientos tradicionales no han surtido efecto, ¿no? Y es un tratamiento que no es invasivo, o sea, no hay cortes, no hay ningún tipo de cirugía, ¿sí? Se suele utilizar este tratamiento de estimulación magnética cuando los otros tratamientos tradicionales no fueron eficaces, ¿no? También se está investigando si la estimulación magnética puede servir para lo que es el tratamiento de la epilepsia, ¿sí? Y el tratamiento consiste en esa bobina que está puesta encima de la cabeza, acá en la imagen que estamos observando, en enviar distintas pulsiones magnéticas de forma repetida para estimular células nerviosas en la región del cerebro que controla el estado de ánimo, la región que controla la depresión, activando aquellos sitios que tienen una actividad disminuida, por ejemplo, durante la depresión, ¿no? O sea que esta estimulación magnética activa aquellas zonas que cuando no están funcionando del todo, no están del todo activas, terminan generando los distintos trastornos mencionados, ¿no? Si bien hoy en día no se comprende, no se entiende completamente el motivo biológico del funcionamiento de la estimulación magnética transcraneal, aparentemente esta estimulación lo que hace es afectar la forma en que funciona el cerebro y alivia los distintos síntomas de la depresión y mejora el estado de ánimo, ¿sí? O sea, todavía se está investigando, se está trabajando con esto, pero ha arrojado resultados positivos, ¿no? La corriente directa, que es la segunda imagen que les acabo de ofrecer, es parecido, tiene los mismos fines que la estimulación magnética, pero en este caso se hace uso de una corriente eléctrica bastante débil, ¿sí? Que estimula aquella parte del cerebro de la persona en función de la dolencia o el trastorno específico que tiene, ¿no? En cuanto a los resultados, debemos decir que son resultados que han sido positivos a nivel de la plasticidad neuronal, a nivel de cómo están conectadas y cómo se comunican información unas neuronas con otras y van dejando esa huella, ese camino neuronal de conexiones entre sí, ¿no? Eh, Estos tratamientos está comprobado que mejoran la plasticidad neuronal y el intercambio de información entre las neuronas, ¿sí? O sea, hay un visto bueno con esto, ¿sí? Eh,
Entonces, como estos tratamientos han sido eficaces en personas con fines terapéuticos, se están generando investigaciones en las que estos medios se empiezan a aplicar sobre personas sanas para ver si combinando estos tratamientos con procesos de aprendizajes, podemos observar si hay un desempeño mayor de procedimientos normales como procesar información, como recordar, como analizar un caso, etc. ¿Sí? Y lo que arrojan las investigaciones que todavía se están realizando es que hay resultados positivos, ¿no? Son resultados positivos en lo que tiene que ver con la memoria operativa, con lo que tiene que ver con la inteligencia fluida, o sea, pasar de una función mental a otra, ¿sí? De recordar a crear, de crear a analizar, etcétera, ¿no? Arroja resultados positivos todo esto, ¿no? Contraindicaciones, efectos negativos, bueno, no ha habido ningún daño en las neuronas, no ha habido ningún daño en el tejido, etcétera. Lo que sí se genera a veces es una especie de temblor en quienes utilizan estas terapias y cansancio, ¿sí? Esos son los dos únicos síntomas derivados de estas dos aplicaciones, ¿sí? Incluso un síntoma de nuestro tiempo es que la investigación científica se vincula casi inmediatamente con lo que es la industria farmacológica, tecnocientífica, y existen dispositivos de estimulación cerebral por corriente directa que salieron al mercado, que se pueden conseguir, ¿no? Es la imagen que yo les comparto ahí, ¿no? Entonces ya la industria nos permite que cada uno pueda tener su propio kit de estimulación cerebral transcraneal por corriente directa, ¿sí? Incluso hay foros en internet donde los distintos usuarios comparten sus experiencias, y si observan algún cambio o no, etc. ¿Sí? Entonces, si hay que hacer una valoración crítica, como hicimos de los fármacos, ahora de estos aparatos tecnológicos, partiendo siempre sobre la base de que la evaluación que estamos haciendo hoy en día es muy prematura, porque estos métodos son actuales, ¿sí? Hay buenas razones para suponer que, a pesar de los beneficios que traen estos dispositivos en la memoria y las funciones mentales, también tienen su costo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de los costos, no? Porque por más que tengamos mayor plasticidad neuronal, mayor memoria operativa o mayor inteligencia fluida, hay ciertas reservas acerca de que cuando activamos un área del cerebro, estamos también inhibiendo actividades de otra parte del cerebro, ¿no? Cuando a través de esta estimulación favorecemos que se destaquen ciertas habilidades mentales, por otra parte, otras habilidades mentales se ven reducidas, ¿sí? Hay una merma de esas habilidades, ¿no? Cuando estimulamos, por ejemplo, el pensamiento riguroso, puede haber una correlación con una menor sensación de libertad, que es necesaria para las actividades más creativas, ¿sí? Después habría que ver cómo es, si funciona de la misma manera la estimulación cerebral por estos aparatos en alguien que es profesional, que tiene un título universitario, un posgrado, etcétera, a qué sucede si esta estimulación la aplicamos sobre una persona que no ha hecho, que solamente ha terminado el secundario y no ha hecho ningún otro estudio de grado, ¿sí? En teoría, veríamos que estaría más estimulado el cerebro de el que solamente tiene el título de secundaria que el egresado de posgrado, porque bueno, muchas de las habilidades cognitivas de ese segundo estudiante, el que tiene el título universitario, se utilizaron, están en juego, se siguen aplicando, mientras que en este ejercicio o comparación mental que estamos haciendo no sucede lo mismo con el estudiante, con el egresado únicamente del secundario, ¿sí? Bueno, más allá de los beneficios, los costos, etcétera, aparece la cuestión moral
que muy bien había señalado Leticia y que yo remarqué y que también recordábamos a Graciela que lo había compartido en el primer foro, la pregunta de si es positiva la sola expansión del cociente intelectual. O en otros términos, ¿es bueno que desarrollemos nuestra capacidad cognitiva, que la llevemos más allá de los límites? Bueno, estos dos autores a la derecha, ¿no? Ingmar Persson, que es un autor, si no me equivoco, noruego, de algún país nórdico, y Julián Sabulescu, ya amigo de la cátedra, nos dicen que, bueno, hay que poner un poco en duda, ¿sí? Si la sola expansión del cociente intelectual es algo positivo. Porque como bien habíamos dicho, el mejoramiento de la inteligencia, conocer más, es un factor de riesgo, ¿sí? Porque aumenta nuestras posibilidades de actuar, nuestras posibilidades de tomar decisiones, y son decisiones que pueden ser buenas o pueden ser malas. Y el daño puede ser mayor gracias a este nuevo nivel o este nuevo desarrollo de nuestra inteligencia, ¿sí? Por eso, estos autores, advirtiendo que este desarrollo intelectual puede caer en manos de personas malintencionadas, que puedan causar daños catastróficos e irreversibles, necesitamos que el mejoramiento cognitivo vaya acompañado, vaya de la mano sí o sí, de lo que es un mejoramiento moral, ¿sí? Un mejoramiento moral compulsivo, o sea, un mejoramiento moral que sea impuesto, obligado, compelido, ¿sí? La idea es la siguiente, que el mejoramiento cognitivo sí o sí tiene que ir acompañado obligadamente por un mejoramiento moral, ¿sí? Es como si necesariamente tendríamos que hacerlo para poder reducir este factor de riesgo del que habíamos hablado anteriormente. No es otra cosa que lo que dijo Leticia antes, ¿no? Bárbaro, ampliamos el conocimiento. ¿Qué hacemos con la libertad? ¿Qué hacemos con la moralidad? Bueno, acá los transhumanistas intentan dar una respuesta. El mejoramiento intelectual, cognitivo, tiene que ir acompañado de un mejoramiento moral, ¿sí? La tesis de ellos consiste en que a través de la tecnología, recordemos que la tecnología para el transhumanista es la fuente de todas las cosas necesarias para poder mejorar, la tecnología nos tiene que permitir crear no solo individuos más inteligentes, sino también personas moralmente a la altura de las posibilidades que la tecnología otorga, ¿sí? Así como la tecnología nos permite desarrollarnos cognitivamente, la tecnología también tiene que llevar a esas personas al nivel axiológico, moral, ético, que esté a la altura de las posibilidades que nos da ese nuevo conocimiento o esas nuevas aptitudes cognitivas, ¿sí? ¿Se entiende la idea? La idea es desarrollar el aspecto cognitivo, pero de la mano también del aspecto moral. Y en los dos casos va a ser la ciencia y la tecnología la que nos tiene que ayudar, ¿sí? Reflexión personal. Bueno, creo que con lo primero acerca de el mejoramiento cognitivo, sí, no creo que haya dudas que los fármacos apuntan y la tecnología apunta en esa dirección. Ahora que la tecnología nos permita crecer de altura moral también, bueno, eso ya lo veo un poco más complicado desde el punto de vista personal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ponen en juego los transhumanistas, cuál es la estrategia del transhumanismo cuando nos hablan acerca de la discusión en torno al mejoramiento moral, ¿no? Lo que dicen los transhumanistas es lo siguiente. Bueno, vemos que hay demasiado mal en el mundo, ¿no? Vemos que estamos en una época, siglo XXI, después de la Ilustración, donde creíamos que el saber, la ciencia, iba a mejorar la humanidad, fue todo lo contrario. La ciencia se puso a favor de la destrucción masiva, seguimos contaminando. La violencia y la pobreza no ceden, son persistentes, ¿sí? Y vemos que los medios clásicos tradicionales para poder combatir estos estigmas no son eficaces, no han resultado, ¿sí? Entonces lo que dicen los transhumanistas es que, en el fondo, la razón profunda de que ese déficit, perdón, de que no hayamos podido resolver esos problemas persistentes, no está en la educación, no está en la ciencia,
no está en los sistemas de premios, de castigos, sino que está en la obsolescencia o precariedad de nuestras disposiciones afectivas, ¿sí? Para los transhumanistas, el problema está en que las disposiciones afectivas, en que nuestros sentimientos son obsoletos, han quedado atrás, no están desarrollados, ¿sí? Son imperfectos, no nos permiten desarrollar una moral a la altura de las circunstancias, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer para poder mejorar la moral, la valoración del bien, la valoración del mal, de lo justo, lo injusto, para ser más empáticos, no hay que trabajar con la educación, no hay que trabajar con la política, con la ciencia, hay que trabajar con los sentimientos, hay que aplicar la tecnología a las disposiciones afectivas, ¿sí? Entonces, para el transhumanismo, si a esto de la violencia, la pobreza, le sumamos que las nuevas amenazas, como el calentamiento global, todos los problemas que conocemos hoy en día que afectan a toda la humanidad en su conjunto, nos reclaman que haya un cambio inmediato, colectivo de las conductas, ¿no? Entonces aparece como alternativa el biomejoramiento, ya no cognitivo, sino el biomejoramiento moral, ¿sí? Como las nuevas tecnologías tienen que trabajar para poder mejorar nuestra moral, ¿no? Acá esto es algo sumamente problemático, ¿sí? Porque uno diría, bueno, pero la moral o las valoraciones del bien y el mal es algo que, ¿cómo hace la técnica para trabajar con ello? ¿Sí? Si pareciera que no es algo material, concreto, nuestros pensamientos. Bueno, el transhumanismo va a decir, se puede trabajar con ello. Lo que hay que hacer es trabajar con con nuestra actividad neuronal, ¿sí? Porque en definitiva, dicen los transhumanistas, las conductas humanas están determinadas por la actividad neuronal, por cómo se conectan unas neuronas con otras, por las sustancias químicas que hacen posible la conexión y la comunicación entre neuronas, ¿sí? Entonces, si podemos manipular, perdón, por vía farmacológica, por vía eléctrica, las conexiones neuronales, podemos trabajar entonces con lo que son las disposiciones afectivas, con los sentimientos de las personas, ¿sí? Y de esa manera podemos llevar a las personas a obrar de mejor forma, de obrar de otra manera, ¿sí? Y así se lograría lo que Michael Gazzaniga llama una ética integrada en el cerebro. A ver, de nuevo, la idea es la siguiente, ¿no? Acá el transhumanista reduce todo a... El transhumanismo acá tiene un aspecto de materialista, ¿sí? O sea, que lo único existente es la materia, ¿no? Entonces, los sentimientos, nuestras disposiciones afectivas, no son más que reacciones o conexiones entre neuronas, ¿no? Que reacciones químicas. Entonces, lo que está diciendo el transhumanismo es, bueno, si la base de la moral tiene que ver con nuestros sentimientos, ¿no? O sea, el bien y el mal nosotros los definimos en función de cómo nosotros nos sentimos, ¿sí? Me hicieron esto, me sentí mal, entonces que me hagan esto es malo. Y así como no me lo tienen que hacer a mí, yo no se lo tengo que hacer a otros, etcétera, ¿sí? O la empatía, que me pongo en el lugar del otro, etcétera. Lo que dice el transhumanismo es, bueno, los sentimientos podemos reducirlos a esta actividad neuronal. Bueno, veamos cómo podemos trabajar esa actividad neuronal, cómo podemos manipularla farmacológicamente, tecnológicamente, eléctricamente, para que eso repercute en las conductas humanas, ¿sí? Obviamente este proyecto utópico tiene algunas aristas a tener en cuenta, ¿sí? En primer lugar, por ejemplo, lo que habría que hacer es, para aplicar este proyecto de mejorar moralmente a la sociedad, es detectar de forma precoz a personas con riesgo de padecer trastornos de personalidad, ¿no? O sea, pensemos lo siguiente.
¿no? La idea es la siguiente, que consideremos que las personas que pueden padecer trastornos de personalidad son las que mayor daño pueden ocasionar a la humanidad, ¿no? Pensemos eso, partamos de esa base, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es detectar de forma precoz quiénes son estos individuos que pueden padecer esos trastornos de personalidad. Tendríamos que llevarlos a un ambiente propicio y ahí realizar un tratamiento temprano, farmacológico, tecnológico, de descargas, de estimulación transcraneal, etcétera, ¿no? Una vez que ya hemos trabajado con esas personas que representan el peligro mayor, luego podríamos trabajar o aplicar las técnicas de mejoramiento a sujetos o individuos, llamémoslo normales, ¿sí? No existe la normalidad, pero ya a individuos que no tengan el riesgo de padecer trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, aplicando estas técnicas de mejoramiento ahora a estos individuos, vamos a poder contrarrestar cualquier grado de imperfección moral, ¿no? Acá los transhumanistas hablan de Otra realizar pregunta. este trabajo. Sí, Leticia. Ay, qué molesta que soy. Pero se me No, vino todo por el favor. tiempo a la mente que el proceso que todos pasamos en la adolescencia de tener exageradas todas nuestras emociones, eh, por cuestiones hormonales, por cuestiones de decisiones, por cuestiones de que no somos ni chicos ni grandes, bueno, todo un montón de cosas. Pero todo eso es aprendizaje. O sea, ¿dónde está el aprendizaje por medio de la experiencia? O sea, el aprendizaje por medio de la experiencia es súper rico, es como que lo haces carne. Hasta que no te pasa, no es lo mismo. Uno puede empatizar con el otro y decir, uy, qué feo lo que te pasó. Uy, debe ser feo estar en una inundación, en una guerra. Qué feo, no sé, perder a tu mamá, a tu papá. Pero hasta que no te pasa, no es el aprendizaje igual. Entonces, Comparto. Sí, sí. Perdón, sí. cuestión así tan artificial, esta cuestión tan artificial, eh, cómo se sentiría corporalmente? ¿Sería el cerebro capaz de pasarlo a una experiencia corporal, a sentir la experiencia en el cuerpo completo? No sé, eso es lo que me pregunto, ¿eh? No digo que no se pueda, pero me pregunto eso, porque la experiencia es lo que te hace a vos crecer. Claro, entiendo lo que decís. La idea es la siguiente, o sea, retomando lo que vos decís, lo que apuntás es, eh, podemos crecer moralmente a través de, el intelecto, pero no hay mayor crecimiento que aquel que se hace con la experiencia, ¿no? Entonces, entendemos lo que es pasar por ciertos dolores o padecimientos una vez que hemos pasado por ellos, ¿no? Si no los hemos pasado, simplemente podemos imaginarnos cómo se sentiría así, pero bueno, hasta que no los pasemos, no vamos a saber en carne propia lo que es, y muchas veces, padeciendo esas cosas, entendemos por qué esos son males que no se les desea a nadie, digamos, ¿no? Eso era lo que vos mencionabas, ¿no? ¿Correcto? Sí, Juan, Sí, lo que pasa es que escuchándolos y creo que el programa transhumanista, uno infiere, está basado sobre el sí, soporte biológico. Y acá lo que sí, plantea Leticia es todo cultural y todo psicología, y no la tiene en cuenta para nada la psicología, ni la cultura, ni la parte cultural del transhumanismo. Está basado en la parte científica y en la parte biológica, el soporte biológico, biológico. pero mira la contrariedad. Dice, hay que determinar detectar de forma precoz a los que padecen trastorno de personalidad. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo analiza? Un psicólogo. ¿Cómo? Todo es soporte biológico, pero utilizás al psicólogo para que te detecte. Entonces hay media contrariedad, una cosa al otro, pues no tiene, lo que Leticia plantea está perfecto, lo pensamos todos, pero el transhumanista no tiene en cuenta eso, lo que infiero yo, no lo tiene todo basado en la parte biológica, y yo te lo explico, porque viendo la charla de la doctora que nos mandaste de Austral, era todo por oxitocina, no oxitocina. No tiene nada que ver la Claro, oxitocina, porque
si uno se pone de la perspectiva de Leticia, la mía también, de la parte cultural, diría, no, la oxitocina sale porque yo estoy tratando de hacer una experiencia y yo provoco la liberación de la oxitocina. No es que la oxitocina pues salió, yo voy a tener esa experiencia. Entonces, ahí es donde hay, como que está medio, no está muy determinado, pues si plantea lo de Leticia, no estamos hablando de transhumanismo, estamos hablando de otra cosa. Sí, 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 sí. Eso Es es lo sumamente que interesante. quiero. Sí, sí. Muchas gracias, Sergio. Me parece que la respuesta que da Sergio es mucho más rica de lo que podría haber dicho yo, ¿no? Claramente el transhumanismo, la apuesta es desde el punto de vista biológico, ¿no? De hecho, yo creo que si el transhumanismo se apoya en la psicología por esto de los riesgos de padecer trastorno de personalidad, yo entiendo que va a entender estos trastornos de personalidad como un desequilibrio químico en el individuo y no tanto como algo que tenga que ver con la psiquis, ¿no? Claro, sí, tal cual. Sino que, claro, que con algo más tangible, por decirlo de alguna manera, más material. Eh, Así que no sé cuál sería la posición del transhumanismo respecto al interesante planteo que hace Leticia de qué hacemos con estas experiencias que debemos transitar para poder crecer moralmente, ¿no? Bueno, en principio no hay ninguna respuesta ante ello, no nos dice nada, ¿sí? Sino que lo que intenta hacer el transhumanismo es, a través de distintas técnicas, fármacos, etcétera, liberación de distintas sustancias, eh, provocar reacciones neuronales que favorezcan actitudes que no dañen el tejido social, sino que lo afiancen, ¿no? Como lo de la oxitocina que mencionaba recién Sergio. ¿Sí? Y como yo hablaba ay, ahora no me sale, del triptofano también, Ah, pero, también. pero yo puedo tomar kilos de triptofano, igual la felicidad no se trata, no, seguramente no es solamente tener el aminoácido en mi cuerpo. Claro. Me parece que la experiencia humana, que es esta, bueno, para mí es como esto es una de las experiencias que vamos a vivir. Para mí esta es una experiencia que tenemos un cuerpo y entonces sentimos, tocamos, vivimos de una manera. Quizás después nuestra alma tenga otro tipo de experiencias. No lo sé, eso es lo que yo creo, pienso. Entonces, si vamos a sacar todo lo que es la experiencia y vamos a bajarle al ser humano un poquito, porque con un montón de aminoácidos, vos podés cambiar el comportamiento. Entonces, ay, me altera un poquito más, me enamoro y no sé, se me da ruido en la panza, ya está, bueno. Entonces, ¿qué? Te bajo, te bajo, te bajo, te bajo, te bajo. No te emocionás, no llorás, no tenés miedo, no. ¿Por qué? Porque bajás tanto, tanto los niveles químicos y le agregás tanto para que las conductas sean más estructuradas que para mí dejas de ser lo esencialmente humano. ¿Se entiende lo que trato de decir, ¿no? Con lo que Sí, están. Viene un lo que caso está diciendo. ahora, un caso que Sí, salió, Sergio. lo de Charly García, ¿no? Lo que salió, dijo Nacha Guevara y ayer salió un video, pues fue el cumpleaños de Charly García, cómo está Charly García por la medicación. Nacha Guevara planteaba en su momento, en una decía, pero yo prefería el Charly de antes, y no como en estado como está ahora, como parecería vegetativo, porque está equilibrado supuestamente a través de los problemas psiquiátricos que tiene. Entonces, ¿qué preferís? ¿Dejarlo que siga de la otra forma o dejarlo como un estado vegetal que ya no tiene creatividad, perdió toda la personalidad que era conocida de él? A mí me duele Charlie porque soy un fanático de él, ¿no? Eh, y yo entiendo los dos puntos de vista. Entiendo el que dice, no, pará, hay que medicarlo porque no puede llevar una vida acelerada a full. Está bien, lo están cuidando. Pero también entiendo al que me dice, pero
como dice Sergio, quedó en estado vegetativo. O sea, está pero no está, ¿no? O sea, no es el Charlie de antes. ¿Qué hacemos? Yo no sé qué hacer. Entiendo las dos miradas. No sé si habrá alguna dosis equilibrada en el medio, posible, ¿no? Para que no pase como dice Leticia, de que nos vamos de mambo con la dosis que se le está dando y de alguna forma terminamos no aniquilando al sujeto, pero terminamos reduciendo sus funciones. Eh, no sé qué hacer al respecto, o sea, no tengo una respuesta. Arte, Y los el an- arte sí, tiene mucho que ver el arte tiene que ver mucho con las emociones, con el dolor, con la pasión, y el arte nos encanta, nos hace mucho bien. Mucha gente que ha pasado por situaciones muy difíciles ha podido darnos, no sé, maravillas de música, de pintura, de lectura, no sé, o sea, es parte de nuestro ser humano, maravilloso para mí, ¿eh? sí, Eh, sí. negar esa parte nuestra o bajarla para que nunca nos alteremos, y no sé, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Tiene como un fin terapéutico también, ¿no? El arte, digo, en ese sentido, en cuanto permite reelaborar ciertos traumas, ¿no? Eh, no sabría qué decir al respecto, ¿no? Acá claramente pareciera que la respuesta a todo lo tienen los fármacos para los transhumanistas, ¿no? Eh, y si queremos evitar, bueno, acá estamos pensando, esto del mejoramiento moral apunta a la violencia, a los males que habíamos mencionado antes, ¿no? Entonces pareciera que si podemos condicionar la actividad neuronal, entonces también podríamos condicionar ciertas conductas para evitar el mal, ¿no? Acá está bueno lo que dice Leticia porque menciona la idea de, bueno, la persona está apagada. La gran crítica que se le hace al transhumanista es, ¿acaso este mejoramiento moral a través de los fármacos y a través de la tecnología no termina reduciendo la espontaneidad humana? Y en definitiva no termina siendo un mejoramiento moral que coarta la libertad humana, no la termina reduciendo, ¿sí? El verdadero mejoramiento moral no necesita que intervenga también la libertad humana, estar frente a la posibilidad de elegir bien o mal. Si yo para el mejoramiento moral recurro a estos fármacos que solo me dejan elegir el bien, entonces ¿es un verdadero mejoramiento moral? Si no se me da la posibilidad entre elegir el bien y el mal, ¿no? O sea, no soy realmente libre. Esa es una de las críticas que va a Ese, aparecer. Sí, ese sí que, perdón, ese sí que realmente sería el opio de los pueblos. bueno, sí, esa es la crítica, ¿no? Termina siendo como una especie de opio. Me hace acordar a la época de los 80, la película El Mundo Feliz, que está basada en el Ah, libro de de Huxley. Aldous Huxley, que son aparatos robots, porque a la mañana le daban la pastillita color naranja, después la verde, después la azul, y los mantenían todos haciendo lo mismo. Y no tenían noción y nadie quería escaparse del lugar donde estaba, pues estaban perdidos de la conciencia. Sí, 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 sí. En la neurociencia, yo estudié que ya se estaba trabajando ya hace unos cuantos años con el concepto de neurolaw en derecho, es decir, Sí. estudiando los casos, estudiando a los, a los delincuentes, en qué medida eh, las determinaciones que hacían o los actos de violencia no estaban provocados también por alguna alteración a nivel cerebral. En esos casos, por ahí, pero de tratamiento, por ejemplo, no sé, los violadores, por ejemplo, ¿no?
digo, esas patologías que sabemos que se repiten, que no tienen solución, bueno, que no tienen solución y que más allá del individuo debe ser algún comportamiento. Hay que Sí, localizarlo eso en el cerebro, ¿no? Pero me parece que generalizarlo sería como una masificación, como lo que está diciendo Sergio, Leticia, que sería convertir a la persona en un individuo, es decir, borraría a la persona. Si, eh, entiendo. Yo lo que pasa que a mí me pasa como esta dicotomía, ¿no? Pienso sí, en, No habría diversidad, no habría interés en el otro, no habría multicolor de personas. ¿Cómo te reirías en una reunión? ¿Qué chiste te causaría gracia? bueno, claro, yo subí el comentario de la película Las Mujeres Perfectas al foro, en donde les ponen unos chips en el cerebro y, bueno, son mujeres perfectas, pero en realidad están, es decir, todas reaccionan de la misma manera. En un pueblo de Estados Unidos va un matrimonio joven y la chica reconoce, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Son perfectas, es decir, son felices, hacen la típica torta, ¿no? De la mujer en los pueblitos de Norteamérica, le dicen que todo que decía el marido, nunca cuestionan nada. Y era porque les habían puesto unos chips en el cerebro. claro. Eh, Después está la pregunta, ¿no? ¿Perfecta para quién? ¿No? ¿Qué idea de perfección? ¿No? Pero sí, sí. claro, pero Muchas era la veces mujer. para ellos vivir como quisieran y hacer todo lo que quisieran, era tipo un country donde vivían, un barrio cerrado. Era genial, es genial esa película, genial, genial. La voy a tener que ver. Esos foros me sirven también para conocer nombres de películas que todavía no vi y que son interesantes. La aprovecho también eso. Una A mí consulta, se me hace Juan. como una dicotomía. Sí, perdón, Sí, Pablo. la pregunta es, lo que ya se consume masivamente, por lo menos en las grandes ciudades de Occidente, son los ansiolíticos y los antidepresivos. ¿Eso entra dentro de este análisis transhumanista o todavía Sí, no? Porque es un poco lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sí, hay masivamente la sociedad consume ansiolíticos y antidepresivos de una manera tal que la personalidad cambia. Entonces, claro. en alguna medida estamos un poco donde dice Leticia, ¿no? Ya actuamos socialmente bajo los efectos de esa sustancia, los que los consumen. Y volviendo al ejemplo de Charlie, a todos nos gustaría ver el Charlie clásico, pero estamos partiendo de la base de que era un Charlie divertido, artístico, sano, pero era un hombre que ha vivido durante décadas bajo los efectos de las drogas, entonces tampoco era un estado natural, era divertido para nosotros como consumidores, pero es lo mismo que pasaba con Diego. Qué divertido Diego, cómo se le paraba de manos al poder, etcétera, etcétera, pero normalmente cuando hacía esas declaraciones estaba bajo el efecto de la cocaína. Entonces, ¿hasta qué punto comparamos la actualidad, que es bastante triste, con la otra situación que era también bastante triste, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Eso último que vos mencionás es lo que me sucede a mí, ¿no? Cuando empiezo en el caso puntual del músico, me pasa eso, ¿no? Yo entiendo que la figura era más divertida, más cómica o con más chispa, pero también entiendo que estaba bajo la injerencia de ciertas sustancias, ¿no? Y con lo otro que mencionás de la sociedad en la que estamos, que recurre a los ansiolíticos, a los antidepresivos, etcétera. Che, Bueno, el transhumanismo te diría. Perdón, sí, Leticia, creo que era. agregar que era una persona súper creativa. Él a los 4 años tocaba el piano. Sí, Eh, sí, sí. o sea, era una mente muy especial. Después, bueno, a veces pasa gente que es muy, muy, muy inteligente. Me pasó en mi familia. Así que pasa mucho eso de que la inteligencia suprema a veces te juega una muy mala pasada. Este, pero bueno, yo tengo una tía que era superdotada,
hacía todo a la vez. Escribía, pintaba, estudiaba 2 carreras, era un superhéroe y en un momento se enfermó. Claro. No sé por qué. Pero bueno, pero, pero bueno, es todo lo que deja es increíble. Todo lo que dejó Charlie. Charlie siempre estaba adelantado en la música. Él siempre tocaba algo que nadie entendía y de repente después decían, estaba 5 años antes. ¿Entendés? O sea, no podemos negar que el ser humano tiene cosas brillantes y maravillosas. Más allá de que después, bueno, sean muy difíciles de manejar por la inteligencia, por la creatividad, por el medio, por la fama, por ser diferente y ser un ídolo. Hay que estar en ese lugar, que todo el mundo te Sí, aplauda. Hay que estar ahí, ¿eh? Después es un sí. peso grande. No, Bueno, Leticia, estamos de acuerdo, no apuntaba a eso, o sea, estamos totalmente de acuerdo. Apuntaba que cuando extrañamos al Charlie divertido, era un Charlie que no estaba sano, ya era un hombre que estaba bajo los efectos de las drogas y de problemas de salud. Entonces, esa comparación es un dilema un poco tramposo. En definitiva, no nos gusta verlo así, pero tampoco en el otro estado era un estado para su salud, un estado normal, ¿no? pero desde el Sí. principio que su estado normal era una persona súper creativa y si ya lo hubieran detectado de que esa súper creatividad le iba a hacer daño y me lo anula y ya nos hubiéramos perdido. Ah, A eso me refiero yo. Si sí, esa, sí, sí. No, Sí, está bien, no. Eso ya es fueron algo sus también decisiones. para criticar. en la cosita anterior me pusiste, no, yo te detecto que ahora que esa persona, porque como tiene habilidades extraordinarias, en algún momento se quema. Claro. No, bueno, ese es, Y entonces nos perdemos algo. no, Ay, ese es el error del sistema educativo. El sistema educativo no está conformado ni pensado en agarrar a las personas de altas capacidades. Porque muchos dicen, no, este tiene problema de aprendizaje, pero se olvidan de las personas que tienen mayores capacidades y se aburren, no porque no aprendan, sino que en 30 segundos te hicieron todo. Entonces a esa persona, ¿cómo le haces perder el tiempo? Está en un colegio Sí, que sí. ya lo supera en capacidad y que yo tendría que estar adaptado a esas personas de altas capacidades con alguien o con un grupo de docentes que le apuesten a seguir desarrollándolo, no a coartarle la creatividad porque tiene que ser como un promedio homogéneo, más allá de la atención a la diversidad, porque no está pensado el sistema educativo en esas personas. Es también lo contrario del que no aprende. Sí, eso que decís, Sergio, siempre aparece algún famoso, viste, que es brillante o inteligente en algo, y cuando van a la biografía y a su trayecto escolar, como que no brillaba en la escuela, ¿no? Y bueno, justamente por los motivos que decís vos, no es que el niño no estaba a la altura de la escuela, sino que la escuela de alguna forma no estaba a la altura del niño, ¿no? Porque bueno, las escuelas funcionan con generalizando, plantean un modelo igual para todos, y cuando en realidad cada niño es un mundo aparte, ¿no? Pero tampoco podemos hacer una escuela para cada chico, entonces es el gran problema de cómo hacemos una escuela con educación efectiva, de calidad y personalizada de alguna forma, pero que no sea una escuela Los para cada potencie, chico, sino que, a cada claro, chico que los los potencie. potencie y que pueda albergar a varios niños, ¿no? Al mismo tiempo. Yo entiendo el dilema que planteaba Pablo, lo entiendo, de la idea de, bueno, se nos introduce el falso dilema de, bueno, ¿qué Charlie querés? ¿El que se drogaba pero te morías de risa o el que está dopado pero tranquilo, pero hasta tal punto que no reacciona? Bueno, no quiero ninguno de los dos, ¿no? Quiero el previo a todo eso, ¿no? Que era el del que hablaba Leticia. Pero Leticia pone de nuevo el condicionante de, bueno, pero ¿qué pasaría si en un régimen transhumanista se detecta precozmente esta tendencia desmedida de Charlie a sus locuras y se lo inhibe, ¿no? Nos estaríamos perdiendo de todas las creaciones o gran parte de las creaciones que hizo
eh, gracias a esa tendencia que tenía, ¿no? Se entiende, o sea, ahora lo terminé de entender a la perfección y entendí que lo que planteaba Pablo iba por otro camino a lo que estaba diciendo Leticia, ¿no? Entonces, algunas críticas que podríamos sumar al biomejoramiento moral, además de la que ustedes mencionaron, tienen que ver con que, en primer lugar, y esto ya lo decía Sergio, que hay poca base empírica conclusiva, ¿no? O sea, la base empírica que tenemos todavía no nos deja concluir que los fármacos y que la tecnología, las estimulaciones neuronales, etcétera, apunten a poder mejorar nuestra capacidad moral, digamos, ¿no? Nuestro desarrollo moral. Sí es cierto que nos permite desarrollar el nivel cognitivo, pero ya el nivel moral va por otra línea, ¿sí? Por eso hablan, en segundo lugar, de que, por lo menos en el corto plazo, con lo que sabemos hasta ahora, el biomejoramiento moral no es posible, ¿no? Pero además podríamos pensar en otras críticas, que una fue la que dijimos acerca de la libertad, ¿no? Que el biomejoramiento genuinamente moral no puede ser obligado, no puede ser compulsivo, ¿no? O sea, no podemos obligar a alguien a través de los fármacos a ser mejor persona, ¿no? Sino que haciendo esto estamos doblegando la libertad del otro individuo. Tiene que ser una decisión ser más libre, ¿no? Ser más, desarrollarse o crecer moralmente. Por eso, la cuarta crítica dice que, en realidad, el mejoramiento moral no tiene que inducirnos a actuar de una forma o de otra. O sea, los fármacos no es que nos tienen que llevar a actuar de una manera o de otra, sino que el fármaco quizá lo que tendría que hacer es habilitar en el ser humano una reflexión más profunda, más perspicaz de las posibles consecuencias que pueden tener mis acciones, ¿no? Esto es totalmente distinto, ¿eh? Una cosa es consumir un fármaco que me determina actuar de una manera y otra cosa es consumir un fármaco que aumenta mis capacidades de reflexión sobre lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí hay como una puerta interesante que los transhumanistas dejan abierta, ¿no? Bueno, quizás no sea cosa de inducir la acción humana, pero sí que el fármaco permita que el ser humano crezca en su reflexión, ¿no? Después, obviamente, está este tema de, bueno, si dopamos a la población para que no pueda obrar el mal, tenemos una población que es libre, ¿sí? ¿Es libre aquel individuo que no puede elegir el mal? Ni siquiera como posibilidad, que no le aparece la posibilidad del mal. Bueno, el transhumanismo lo que dice es, para un poco, para un poco. Pensemos en los santos, ¿sí? En la gente virtuosa. Bueno, la gente virtuosa no le cabe la posibilidad de obrar el mal, pero ninguno de nosotros diríamos que un virtuoso no es libre, ¿sí? O sea, que no esté incluida la posibilidad de obrar el mal no significa que no seamos libres. Eso es lo que diría un transhumanista, ¿sí? Es más, el transhumanista diría, si nosotros por el fármaco podemos obnubilar o borrar que al individuo se le ocurra hacer el mal, quizá incluso esto haga que al individuo se le ocurran todavía cosas más buenas para hacer, ¿no? Entonces ampliamos el margen en que la libertad del ser humano puede elegir entre más opciones buenas o positivas, ¿no? Esto siempre dentro de la utopía que estamos pensando, ¿sí? Porque todavía no existen los fármacos para esto. Y la última crítica que se hace es que se trata todo esto de una visión demasiado simplista, centrada en el individuo, y que en realidad no se está atendiendo a la complejidad de lo que es el fenómeno social, cultural, lo irrepetible que son las circunstancias de la decisión humana. Y acá podríamos agregar lo que decía Leticia, ¿no? O sea, lo que decía de cómo uno va creciendo a lo largo de la vida, la etapa de la adolescencia, las experiencias personales que van forjando nuestro carácter, ¿no? Todo eso, el transhumanismo, como únicamente se queda en lo biológico, termina ofreciendo una mirada bastante reduccionista y simplista, ¿no? Y nos quedaría pendiente ver, bueno, pero ¿y qué pasa con la cultura en la que está inserta la persona, las circunstancias, las problemáticas en las que vive, ¿sí? Todo eso no es abordado por el transhumanismo, ¿no? O por lo menos en lo que estamos viendo.
Entonces, en resumen de lo que vimos hoy, la gran mayoría de críticas están puestas sobre todo sobre el biomejoramiento moral y no tanto sobre el mejoramiento cognitivo. De hecho, la crítica que se le hace al mejoramiento cognitivo es el riesgo que implicaría tener individuos superdotados, sabiendo que ese desarrollo cognitivo abre el abanico de posibilidad de generar grandes males. Entonces, de ahí la pregunta deriva directamente al biomejoramiento moral, ¿no? O sea, todos los caminos terminan conduciendo al biomejoramiento moral. Bueno, parece que para comenzar con la próxima liberación estamos medio cortos de tiempo. Sí, estamos cortos de tiempo, ¿sí? Lo ideal va a ser dejar la clase acá, si les parece, y ocuparnos la próxima de lo que vendrían a ser las dos últimas liberaciones. La liberación sexual reproductiva y la liberación de la muerte, ¿no? Es muy breve la liberación sexual reproductiva, es muy breve, ¿no? La idea es liberar la sexualidad del fin reproductivo, o sea, que la sexualidad esté unida únicamente a una potenciación de lo que es el placer, ¿sí? Y la liberación reproductiva es decir, bueno, que la reproducción de la especie ya no esté unido al cuerpo humano y a la sexualidad, sino que la reproducción se pueda hacer fuera del útero, que se haga in vitro, pero en vez de tener que después introducir ese embrión en un cuerpo humano, en un útero, la posibilidad de desarrollar úteros artificiales donde ahí se desarrolla el embrión, se lo pueda monitorear todo el tiempo, y si vemos que hay posibilidades de alguna enfermedad o característica congénita, genética no deseable, la posibilidad de poder editarlo, ¿no? Casi como si fueran bebés de diseño, podríamos decir, ¿no? Que ni siquiera crecen o se gestan en el cuerpo humano. Y la experiencia vuelve a ser el tema, claro, claramente, sí, claramente. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta, algo que haya quedado pendiente que quisieran retomar antes que culmine la clase? Sí, Graciela. Si me podías recordar, que los tengo apuntados acá, las liberaciones son la liberación morfológica, Bien. La la liberación cognitiva, la moral, y nos falta la genética y te las repito, muerte. te las repito si querés. Sí, La primera es la liberación morfológica. sí, Dentro de la liberación morfológica está todo el tema de la genética. sí. Ah, sí, perdón, sí. La La segunda es quimerización, sí, claro, tal cual, quimerización, técnicas de edición, etc. La segunda es la que trabajamos hoy, que es la liberación cognitivo-moral. bien. Puesto toda la atención, la figura estrella es del cerebro humano, ¿no? Cómo trabajamos el cerebro para mejorar la capacidad de conocimiento y la capacidad del bien y el mal, digamos, de reconocer el bien y el mal. La tercera liberación es la liberación sexual reproductiva. Que el cuerpo esté unido únicamente en lo sexual al placer y que la reproducción ya no tenga, no necesite de el soporte humano, ¿no? Y la cuarta liberación, la más utópica de todas, la muerte, la liberación de la muerte. Yo firmaría por la última, ¿no? Las otras mucho, bueno, pero si se puede firmar para no morir y mantener un cuerpo joven, que era lo que hablábamos la otra vez, estaría de acuerdo, ¿no? Pues si no, no tendría gracia vivir hasta los 300 años con un cuerpo de 300 años. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Sí, Leticia. ¿Morir? Ay, no. ¿En serio? Vivir, No. sí. ¿Para qué? Bueno, Para por ahí, ver qué. por ahí un poquito más, pero para siempre. Mira, hay una película de cuando vos seguro no la viste porque sos muy joven, que se llama Highlander. Era un hombre que vivió para siempre y en un cuerpo sos joven. Llega un momento y el tipo ya está destruido, se va muriendo todo el mundo alrededor, las experiencias.
que vive son terribles. Llega un momento que no puede, su cabeza no puede más. No Si, puede más, juro que si no no puede más. te- si Y no, le acuerdo perfecto a eso. si no tenés la otra versión, la transmutación de las almas. Entonces vos vas migrando, sos la alma en otros cuerpos, no sos siempre el mismo permanente, sino a medida que va avanzando el tiempo, tu alma está posicionada en otro cuerpo. Bueno, la maravilla de la vida es esta incógnita de cuándo nos vamos a morir. Lo que pasa Sí, es que sí, el Highlander punto final. no vivió en Argentina, nunca se hubiese No. aburrido. Nunca. Claro. Es la verdad. Siempre hubiese algo nuevo por ver, ¿no? Olvídate. Dice, no me quiero morir, quiero ver qué pasa en 5 años. Y así. Ay, Dios. Bueno. Yo, la- Hay un dicho que dice que en Argentina en una semana o en un mes pasa de todo, pero en 20 o 30 años pasa siempre lo mismo. Claro, sí, no pasa nada nuevo. Sí, sí. Pero no, yo creo que lo interesante de la vida es esto, es toda la cómo vas pasando por distintas cosas y todo es un misterio. El misterio de la Sí. vida es lo más interesante de estar vivo. Si vos lo supieras todo, te juro que ya no te interesa más. No, y en la vida te la podés jugar porque sabés que las cosas no se vuelven a repetir. Entonces por eso te la jugás, porque sabés que no vivís para siempre. Todo el tiempo del mundo, capaz que hasta estarías esperando 10 años a hacer algo. Juan, una pregunta cortita. Sí, Pablo. Te tiro la pregunta, quizás lo desarrollamos en la próxima. Todo este movimiento transhumanista, cuando plantean, dice, le damos al ser humano, hacen toda una ingeniería social, científica. ¿Desde qué lugar plantean hacer toda esa experimentación? ¿Desde un lugar del Estado, del gobierno, de un ente transnacional? ¿Quiénes son los que Ah, decidirían bueno. cómo avanzar sobre las libertades individuales de cada persona y qué hacemos o no hacemos, como si alguien pudiera definir, decidir sobre para dónde vamos como humanidad? O sea, ¿quién se arroga todas esas decisiones? Una cosa es poner a disposición de cada individuo los nuevos avances y que cada individuo decida. Otra cosa es, nosotros nos subimos a la cabina del avión y vamos a dirigir hacia donde vamos y todos los de atrás van callados, ¿no? Eso es bien distinto. Claro. y yo O que se transforme en una política de Estado. sí, yo iba a preguntar lo mismo de que este programa transhumanista estaba pensado en forma integral o nada más que demostrar que biológicamente se puede hacer estos mejoramientos y nada más, o están, como dice Pablo, yo le agrego a administrar las leyes, porque Pablo al mencionar que estamos lo de medicación de cada uno de la población, es una automedicación. Y el transhumanismo está planteando como generalizar desde un basamento del Estado, donde sea, quién dirige la generalización de toda la población, porque automedicarse no es algo transhumanista, es una automedicación que la gran parte de la población la tiene y no tiene nada que ver con el programa transhumanista. El transhumanista parece, no sé si vos, Juan, que por ahí conocés este programa, está planteado en forma integral, es decir, yo quiero esto y lo voy a implementar esto porque voy a hacer tal ley o tal leyes para poder generalizar, o nada más que intenta demostrar que esto es bueno. Tendría que presentarlo para la semana que viene, si les parece. ¿Sí? ¿Cuál es el entrecruzamiento entre transhumanismo y política? ¿Sí? O sea, si es pensado únicamente como una reflexión teórica o si más bien tiene la idea de una aplicación práctica e universal, digamos, ¿no? Que se traduzca en leyes, en política de Estado, bueno, que se faciliten estas cosas al resto de la población. Eh, lo averiguo para la próxima semana y lo compartimos. ¿Sí? ¿Les parece? Muy acertada la pregunta, ¿no? Perfecto. Yo tiendo a responder que sí, que la idea es que haya un plan integral, porque se supone que si se tiene que dar este salto evolutivo, bueno, tiene que ser para toda la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Pero también sabemos por Darwin que el salto evolutivo también implica que hay algunos que se quedan en el camino, ¿no? Claro.
No, me Así llamó la que eso atención también cuando está. empezaste a explicar el tema de cambios compulsivos. Entonces ya ahí estamos en otra arena. Claro, sí, sí, sí. Donde ya no hay opción, ¿no? Ya es más obligado. No, después en la sociedad de hoy cada uno toma decisiones individuales con respecto a tomar un ansiolítico, tomar alcohol o drogas, etcétera. Eso es decisión de cada uno, pero Personal. distinto es si vienen los... A ver, hemos visto, y algunos de nosotros estábamos cursando juntos, toda la discusión que se armó al momento de tener que vacunarse por el tema de COVID y todo el dilema ético que había al respecto. En un programa transhumanista, bueno, la discusión sería todavía más pesada, ¿no? Claro, claro, tal cual, tal cual. Em, bueno, lo dejamos para la próxima, si les parece. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Pero es Y, sumamente y- interesante, y ¿no? última, Juan, ¿vamos a leer algo de Sí, Sergio. Zabulescu? ¿Algún texto o Eh, algo? ¿Tenés algo o no hay nada traducido en castellano? si querés, en castellano no encontré nada. Les puse algunos artículos en inglés de otros autores. Si Sí, no les molesta, les subo algún artículo en inglés. bueno, Pero en castellano no encontré nada. bueno, perfecto. Bueno, Gracias. cualquier cosa, si hay algo puntual que te interese, Sergio, decime y te busco bibliografía de eso puntual, ¿no? Dale, buenísimo. ¿Vale? Bueno. Bueno, entonces quedamos con lo de Zabulescu y la pregunta del plan integral o no de lo que es el transhumanismo, ¿sí? Para la próxima semana. Bueno, gracias a Buenísimo. todos, Graciela, Leticia, Pablo, Fernando, Buena Sergio, por estar semana. presentes. Gracias. Que les vaya bien la semana y nos vemos la próxima. Hasta Nos luego. vemos. Saludos. Hasta luego.